Inefable Creador, que dispusiste tan primorosamente el universo y recurriendo a tu sabiduría sobre el empirio diseñaste con orden admirable la triple jerarquía de los ángeles, tu principio eminentísimo que es llamado fuente de luz y sabiduría, difunde tu claridad sobre las dos tinieblas de mi mente con las cuales he nacido, removiendo ambas, la del al pecado y la pecado, la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita la mía y pon tu bendición sobre mis labios. Dame agudeza para entender, Para entender, capacidad para retener, facilidad éxito para aprender, sutileza para interpretar, tu y abundante ayuda para hablar. Muéstrame el ingreso, dirige mi progreso, concédeme el éxito, tú verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Agustín, Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Creo que se me escucha bien, ¿no es así? Perfecto. Bueno, entonces vamos a desarrollar esta cuarta clase. Estamos analizando la iglesia en la Edad Media. Les dejé el material, un material que siempre trato de que ustedes tengan para un acercamiento, ¿no? No es mucho, pero bueno, algo para poder facilitarles un poco lo que les voy desarrollando. Vamos a hablar hoy del siglo XIII. Habíamos dicho, bueno, que era un siglo muy importante, el siglo XIII, que es el siglo en el que de algún modo, todo eso que se había ido madurando en las etapas anteriores alcanza su plenitud. Nosotros hemos estado viendo las etapas previas al año 1000, luego cómo a partir del siglo XI se empieza todo un movimiento de reforma con Gregorio VII, después hablamos del Cister, hablamos de San Bernardo, hablamos de todas las corrientes de espiritualidad y teológicas que se van desarrollando, y llegamos a este siglo XIII, ¿no? El siglo de las grandes catedrales. La clase pasada hablamos de las catedrales románicas, ahora vamos a hablar también de las góticas, el siglo de las universidades, de la plenitud de la escolástica, de las sumas, ¿no? Las sumas teológicas, por ejemplo, del surgimiento de nuevas formas de vida religiosa, las grandes órdenes mendicantes u otras órdenes, por ejemplo, las órdenes redentoras, etc. En la primera página del material que yo les dejé, tengo una cita, como tantas veces, ¿no?, que he citado, la obra del padre Alfredo Sáenz sobre la cristiandad, que es como una base muy importante para aproximarnos a estos temas. Nos dice que la cristiandad, y sobre todo este momento culminante que estamos viendo, tiene como tres características. En primer lugar, la centralidad de la fe. La sociedad medieval constituyó un logrado esfuerzo por integrar todas las clases de la sociedad en la unidad de una sola fe. El lenguaje común de la fe estaba en el origen de la ciencia, el arte, la música y la poesía. Desde el sacramento del matrimonio hasta la consagración del emperador, la vida social estaba impregnada del espíritu religioso. O sea, era una sociedad muy diversa. Hoy gusta mucho hablar de la diversidad, no se habla mucho de diversidad, pero era otra diversidad a la que estamos haciendo referencia aquí, la diversidad de distintas familias religiosas, distintas congregaciones, órdenes que van surgiendo, muy diverso, pero con una base común, con una unidad en común, ¿no? Que eso sería tal vez lo que le falta a nuestra sociedad de hoy, ¿no? Ese compartir esta base fundamental, estos principios. Hoy hay otros principios que predominan, que no son justamente los de la fe, pero aquellos impregnaban los mínimos detalles
de la vida social. Otra característica que menciona aquí el texto es el predominio del símbolo. Guardini ha dejado escrito: el hombre medieval ve signos por doquier. Qué importante es esto, ¿no? Pequeñas cosas, pequeños detalles que aparecían en el arte, en la cultura, en las expresiones sociales, en los modos de hablar, eran signos que remitían a esta fe de la que estamos hablando. Nosotros, los seres humanos, no nos expresamos solamente a través del lenguaje. Hay muchas formas por medio de las cuales accedemos a conocimiento, a conceptos, a ideas, y eso el medieval lo tenía muy claro. Las formas se significan a sí mismas, pero por encima de sí indican algo diverso. Por eso toda forma se convierte en símbolo y dirige sus miradas hacia lo que la supera. Estos símbolos se encuentran por todas partes, en el culto y en el arte, en las costumbres populares y en la vida social. Me viene a la mente un ejemplo de tantos, ¿no? Antiguamente en nuestra cultura criolla un saludo muy típico era Ave María Purísima, ¿no? Bueno, así como eso, que viene de tiempos inmemoriales, podemos remontar todas esas costumbres tan ricas a aquellos tiempos de la cristiandad, ¿no? Bien, que nosotros nos vino a través de lo que luego llamamos, o lo que se denomina, o algunos han llamado la hispanidad, ¿no? Que fue como la continuación de aquella cultura cristiana ya en otro tiempo y en otro espacio. Pero volvamos a la cristiandad. Entonces decíamos, la centralidad de la fe, la fe era el centro de todo, era una cultura, una sociedad teocéntrica, ¿no? Cuando uno va a los ámbitos académicos o escolares, siempre se resalta, la Edad Media fue una edad teocéntrica, en forma despectiva muchas veces, mientras que la Edad Moderna, la edad antropocéntrica, que pone al hombre en el centro, ¿no? Y como contrastando y como mostrando que eso es una superación, cuando es al revés, cuando el hombre se eleva, cuanto más pone a Dios en el centro. Bueno, hoy tendríamos que decir que lamentablemente en estos tiempos postmodernos ya el hombre ni siquiera está en el centro, está con una piedra, un animal, hoy los animales son hijos, ¿no? Pero bueno, nos desviamos del tema central que es la Edad Media. Y dice el texto que es una sociedad arquitectónica. La república cristiana, acá el término república se refiere a la concepción romana, ¿no? La cosa pública, el ámbito sociopolítico en el que se desarrollaba la vida de estos hombres, que era una gran comunidad fundada en la fe, con estas dos cabezas que ya hemos hablado, el Papa en lo espiritual, el emperador en lo temporal, los reyes, ¿no? Pero era toda una comunidad, un orden. Tampoco nos imaginemos que era todo perfecto, sabemos todas las diferencias, los problemas, los conflictos que hay en donde hay seres humanos, pero bueno, era esta comunidad, esta república cristiana, donde había un cuerpo de comunidades que, partiendo de la familia, fundada en el matrimonio sacramental e indisoluble, ¿no? Habría que complementar ahí, por supuesto que se sobreentiende, pero hoy día hay que aclarar todo, ¿no? Pasaba por las corporaciones de oficios, las distintas artesanos se agrupaban en oficios, en gremios. Los gremios se dividían en tres instancias. Primero uno era aprendiz, por ejemplo, el gremio de carpintero, el gremio de panadero, luego pasaba a ser oficial, y cuando ya podía enseñar esa obra, su oficio a los demás, daba un examen, una obra maestra se llamaba, y pasaba a ser maestro. Como el caballero, primero era paje, luego escudero, luego caballero. Todo es tripartito en el medioevo, hay tres órdenes, ¿no? El clero, la caballería, la nobleza, el común, el campesinado o los artesanos en las ciudades, comerciantes. Pero este simbolismo del 3 nos remite también a otra realidad, ¿no? La realidad que es todo, volviendo a lo que decíamos antes, signo de algo superior, de aquel que es uno y es tres a la vez, ¿no? Nos habla de la Trinidad de Dios. Entonces,
cuerpo de comunidades partiendo de la familia, pasaba por las corporaciones de oficios, defendida por los caballeros de espadas y culminaba en la monarquía, reflejo de la monarquía divina. Todo remitía a lo alto, ¿no? No a lo bajo, sino a lo alto. La clave que explica esta visión arquitectónica tan propio del medioevo es la creencia de que el mundo es un cosmos, un todo arreglado a un plan. La palabra cosmos no viene del griego, ¿no? El orden que impera, lo diverso, lo diferente, lo opuesto al caos, ¿no? Hay un cosmos y hay un microcosmo. El hombre es un microcosmo, que es reflejo de aquel cosmos. Nosotros con nuestro cuerpo, nuestra alma, reflejamos también ese cosmos superior, creado por Dios, y en la que todo tiene un lugar y un orden. Y nuestra vida es guiada, a su vez, por la providencia divina, ¿no? Bien, en esta sociedad que alcanza en el siglo XIII, de algún modo podemos decir, su punto culmen, después vamos a empezar a ver que a partir del XIV comienza a haber algunos problemas, algunas crisis, algunos hablan de decadencia, bueno, son formas de interpretar todo esto, ¿no? Lo que va a preparar luego la modernidad o los problemas de la modernidad. Pero estamos en el XIII. Se desarrollan estas órdenes mendicantes. Yo ahí les dejé también unas breves líneas, ¿no? Hubo quienes, entre la vida religiosa, prefirieron renunciar a la paz de los claustros monásticos para lanzarse más directamente a las lides apostólicas. Así creyó entenderlo Santo Domingo de Guzmán. Otro gran fundador fue San Francisco de Asís. Junto a estas dos grandes órdenes surgieron otras, los carmelitas, los agustinos. Bueno, dos grandes órdenes sobre todo. La de Santo Domingo y la de San Francisco, vamos a hablar un poquito de ambos ahora. Pero otras órdenes mendicantes van surgiendo, que ya no son, como había dicho anteriormente en otras clases, órdenes monásticas, de monjes, ¿no?, que están en el claustro, sino que tienen, aparte de compartir las horas canónicas, la vida conventual, tienen también un contacto, una vida apostólica externa. Bien, menciona acá los carmelitas, los agustinos. Bueno, San Agustín sabemos que es de muchos siglos anteriores, pero surgen órdenes mendicantes inspiradas en el espíritu de este gran padre que hoy celebramos, ¿no?, San Agustín, que marcó toda la Edad Media con su pensamiento, con su reflexión, con su doctrina, con su espiritualidad. Bien. Si hablamos de las órdenes mendicantes, si hablamos de Domingo, hablamos de Francisco, tenemos que también hablar de el pontificado, el papado. Dentro de este orden cristiano, la cabeza, el pontificado alcanza el cenit, ¿no?, el momento culminante. Habíamos hablado antes de grandes papas, Gregorio I, Gregorio VII, en dos momentos totalmente diferentes. En esta época tal vez el papa más influyente es Inocencio III, aquel que logra colocar al papado en la cima de toda esta sociedad cristiana. Bien, entonces surgen estas órdenes mendicantes. La primera de la que vamos a hablar es la orden de los hermanos menores, de los frailes menores, los franciscanos, fundados por San Francisco. La característica que van a tener también estas órdenes es que a veces tienen una primera orden, una segunda orden, una tercera orden, ¿no?, de laicos asociados a la congregación. Y la figura de San Francisco de Asís es muy particular. ¿Por qué? Porque aparte de ser un gran santo, dicen un gran reflejo de la imagen de Cristo, algunos llegan a decir, ¿no?, que más perfectamente expresó la imagen de Cristo. Bueno, eso cada uno podrá verlo desde su punto de vista, ¿no?, pero que fue alguien que se identificó plenamente con Cristo y que abrazó la pobreza. Es interesante esto, porque en una época en la que en la Edad Media está empezando a haber todo un desarrollo importante material, comercial, es la época de Marco Polo, la época de que se empiezan a hacer los grandes caravanas comerciales al Extremo Oriente, comienza a haber lujos, tentación, riqueza. Francisco venía de una familia de mercaderes ricos,
incluso dentro de la misma iglesia, sectores, ¿no?, del alto clero, o a veces estaban más en toda esta ostentación y en toda esta riqueza que en el espíritu verdaderamente evangélico, y era necesario, por tanto, una figura que mostrara, siempre la providencia nos muestra, ¿no?, a través de estos arquetipos, de esta figura, lo que está necesitando o lo que se necesita predicar en un momento, y aparece la figura de Francisco. Y yo les dejé un texto de Chesterton, que él tiene un pequeño librito, hay muchas biografías de San Francisco, ¿no? Bueno, yo tomé la obra de Chesterton, un pequeño ensayo sobre una reflexión sobre la figura de Francisco, y en la página 2 del texto que yo les dejé, citando a la obra esta de la que les estoy hablando, dice: el siglo XIII, volvemos al principio, el siglo XIII se abre con el resplandor de un sol que lo ilumina y que se proyectará en los siglos posteriores. En ese siglo, el estilo gótico alcanzó su máximo esplendor en las catedrales de Colonia, Amiens y Burgos, Alemania, Francia, España, entre otras. También Italia, Milán, podemos pensar. Bueno, florecieron las universidades. Algo dijimos, vamos a volver sobre el tema. Los gremios, las ciudades y las órdenes de caballería que defendían al débil, era el gran ideal, ¿no?, de la caballería. Todavía en el siglo XVI aparece esa figura, ¿no?, literaria de Don Quijote del caballero andante, en un tiempo en el que se decía que ya la caballería se estaba pasando de moda y él seguía con ese ideal, ¿no? Ese resplandor del siglo XIII provoca a un hombre que nació en 1182 en Asís, ciudad italiana de Umbría, una zona en el centro, un poquito al norte de Italia, es la Umbría, hijo de Pedro Bernardone, un rico comerciante, y de Madonna Pica. Fue bautizado con el nombre de Juan, pero años más tarde se lo llamó Francesco, ¿no?, por ser su madre natural de la Provenza, así lo llamaba ella, ¿no?, de la Provenza, una región ahí entre sur de Francia, cerca del límite con Italia. Su mayor mérito fue reflejar lo que decíamos hoy, brillantemente la imagen de Cristo. Y su influencia abarca actividades humanas tan diversas como literatura, filosofía, artes plásticas, teología, ciencia y santidad. O sea, el espíritu franciscano influyó no solamente en la espiritualidad, en los santos que dio la familia franciscana, sino también en la cultura, en las artes, en la literatura. Hay mucho para profundizar en este aspecto. La literatura y la ciencia moderna son en parte producto de esa apertura de San Francisco a la naturaleza. Esto es un dato importante también, el descubrir la presencia de Dios en la creación. No sin razón apareció en el siglo XIII el genio literario del terciario franciscano Dante Alighieri, poeta máximo de la lengua italiana y el archipreste de Ita en España. También surgen en aquella época teólogos y filósofos, como los dominicos San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, ya vamos a hablar, pero esto ya es otra familia, ¿no?, los dominicos. Después los vamos a tocar. Y entre los franciscanos, San Buenaventura, Juan Duns Scoto, bien. Y grandes precursores de la ciencia moderna, por ejemplo, el franciscano Rogelio Bacon. Bueno, bien. Si seguimos el texto, no voy a leer todo el texto, se los dejo ahí. Él dice, Chesterton, ya escribiendo principios del siglo XX, muy influenciado por toda una corriente que era el positivismo, él respondiendo un poco a todo eso, él dice, cuando uno toma un santo, lo puede explicar, sobre todo un santo que, digamos, cae simpático en general a creyentes y no creyentes, pero lo que pasa es que los no creyentes deforman la figura del santo. Y entonces presentan aspectos del santo que no son realmente lo que era el santo. Entonces él dice, no podemos tomar al santo desde un punto de vista humano, mostrar todas sus cualidades humanas, mostrar que es simpático desde el punto de vista humano, pero bueno, esa no es la interpretación que yo quiero hacer. Otra interpretación sería destacar, por ejemplo, como eran las hagiografías medievales, los milagros, las grandes penitencias del santo, el aspecto, digamos, profundamente religioso, y
Lo que yo voy a intentar hacer, dice Chesterton, es, bueno, tomar ese aspecto religioso del santo e interpretarlo en su época, hacer como un ensayo historiográfico de algún modo también, ¿no? Tratar de ubicarlo y ver su aspecto humano, todo lo que tenía, pero también todo ese aspecto divino y esa acción de la gracia en esta figura tan eminente. Algunas características para mencionar por encima de este personaje, y más que personaje, ¿no?, tan importante de este tiempo, es un converso, no porque no fuera cristiano, no, era cristiano, la familia cristiana, lo que pasa es que llevó una vida disipada, vivió 44 años, la mitad fue una vida disipada, en el 22 la gracia lo transforma, lo tumba, ¿no?, como así lo tumbó a San Pablo en su momento, o a San Ignacio. Se abraza a la pobreza, ¿no?, sobre todo la pobreza no tanto entendida así como despojo, como renuncia. Tuve la gracia de visitar Asís, una ciudad muy hermosa, y poder ver los hábitos que llevaba San Francisco, todos hechos de remiendos, ¿no?, que llaman la atención, ¿no?, que muestran esa pobreza hasta el extremo, pero no es solamente la pobreza como declamatoria, sino que es la pobreza que está diciéndonos que el bien principal es Dios, ¿no? O sea, la pobreza como despojo de lo que no es Dios para abrazarme a Dios. Porque hoy día a veces la pobreza pasa por otro lado, se entiende de otro punto de vista. Y en este abrazar a Dios, lo he tocado en otra clase, la anterior, es el Dios humanado, el Dios hecho hombre, el Dios Cristo, ¿no? Es una identificación con el Dios humanado. Francisco, el gran propagador, habíamos dicho en la clase pasada, de la devoción al niño Jesús, al pesebre, al Belén, y también el gran abrazado al crucificado, ¿no?, al Cristo en cruz, el Cristo en esa cruz que le habló allí en aquella iglesita de San Damián, y el Cristo con el cual se identifica hasta el punto de llevar sus estigmas, ¿no? Bien, y algo que, bueno, que marcó mucho la espiritualidad franciscana, una espiritualidad muy centrada en la mística, en esa experiencia interior de Dios, en esa presencia, ese descubrir a Dios en el interior. Por eso también las corrientes teológicas y espirituales franciscanas estuvieron, por ejemplo, mucho más marcadas por lo que venía del agustinismo que por las nuevas corrientes que van a surgir después y que vamos a empezar a hablar de ahora un poquito con los dominicos. Bien, ahora, este ambiente de renovación, de proclamación de la pobreza, tuvo también sus peligros, porque es una época en la que empiezan a surgir también herejías, errores. Muchas veces las herejías surgen declamando, señalando cosas que eran ciertas en hombres de la iglesia, por ahí el apego a bienes materiales, a la riqueza, empieza a haber todos movimientos que declaman el pauperismo, pero muchas veces eran movimientos que terminan desviados, ¿no?, como el franciscanismo. Aunque hay que decirlo, vamos a mencionar en la clase que viene, hubo alguna corriente posterior del franciscanismo que también tuvo sus peligros y sus desviaciones. Otras características de estos grupos eran el milenarismo, proclamar que estaba todo tan mal que ya se venía el fin del mundo, o que la iglesia se iba a renovar, ¿no? Hay un monje pues, del siglo XII, Joaquín de Fiori, que habla de que empieza una nueva etapa dentro de la iglesia, así como el Antiguo Testamento fue la etapa del Padre, luego viene la del Hijo y vendrá la del Espíritu Santo, pero son herejías que en definitiva terminan yendo en contra de ese sacramento vivo que hace presente a Cristo, que es la iglesia, en su institucionalidad, en sus sacramentos, en todo lo que la iglesia comunica, y la gran mediadora de la gracia divina. Y otras corrientes, influenciadas también por doctrinas gnósticas, que ya lo habíamos visto en el antiguo cristianismo, en los primeros siglos del cristianismo, en la última etapa de la antigüedad, que caen en un dualismo, creer que existe el bien y el mal en posiciones iguales. Nosotros vemos que el mal no es igual al bien, ¿no? Dios es el creador del bien, es la fuente del bien, y el mal es una creación, el demonio divino, que se ha
puesto en contra del bien y que es una ausencia de bien, pero no es igual al mal, no hay dos fuerzas iguales, el bien y el mal. El bien, origen del espíritu, perdón, el mal, origen de la materia. Bueno, estas corrientes se dieron, por ejemplo, en una herejía muy particular, no la única, hubo varias, muchas herejías que van pululando por aquí y por allí en estos tiempos, que fue el catarismo, los albigenses, herejías que se dan en el sur de Francia, y que son las que, bueno, llevaron a que un personaje como Santo Domingo de Guzmán se diera cuenta, bueno, acá hay que predicar la verdad, hay que predicar el Evangelio, hay que dedicarse al estudio de nuestra fe, a desarrollar la teología, una vida espiritual sólida, pero también una teología que aclare, que ilumine frente a tantas desviaciones que alejaban de la fe. Entonces, acá tenemos como el otro gran complemento, hablamos de Francisco, hablamos ahora de Domingo, y que va en su teología, se va a apuntar, bueno, a poder desarrollar la razón, la racionalidad, que esa fe se haga racional. Habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no?, como San Anselmo decía que para comprender hay que entender, para comprender hay que creer, ¿no?, para creer hay que entender. Y bueno, justamente Domingo va a ser el gran creador, el gran promotor de esta nueva orden, la orden de los predicadores, ¿no? Él iba de viaje por una cuestión diplomática con su obispo, atravesó el sur de Francia, vio los desastres que generaba la herejía, allí apoyada por ciertos sectores de la nobleza del sur de Francia, y bueno, se dio cuenta que era necesario predicar el Evangelio, predicar la verdad, y así como va a ir surgiendo esta orden de predicadores dedicados sobre todo al estudio, y que bueno, ha dado grandes teólogos a la Iglesia. Ahora después vamos a mencionar, por ejemplo, a figuras eminentes como San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Bien, sobre la figura de Santo Domingo, yo les dejé un texto en las páginas 9 y 10. Está sacado de una biografía de un libro de la BAC Popular, de José Macías, una biografía, una geografía de Santo Domingo muy accesible, muy instructiva. Y en el último capítulo, al final, cuando ya está haciendo el cierre del libro, dan como una semblanza del santo, ¿no? Ahí en el texto de la página 9 les puse: difícil abocetar, hacer un boceto de una semblanza de este glorioso santo español y universal, en pocas páginas. Santo Domingo, entonces empieza a describir distintos aspectos de él. Yo, bueno, seleccioné algunos párrafos, ¿no?, porque eran muchas páginas, pero bueno, para poder reducirlo a este bosquejo que yo les dejo. Santo Domingo físicamente fue la conjunción de una men sana in corpore sana, una vieja expresión latina, ¿no? Una mente sana en un cuerpo sano. Inteligencia de primer orden, perspicaz, capaz de captar las esencias de las cosas. Una inteligencia que profundizó la teología y que alimentó su teología del estudio y de la vida espiritual. Profunda en los ahondamientos, intuitiva frente a la realidad y ágil para razonar. Escribe la inteligencia. Una voluntad pronta y firme. Una memoria tan feliz como para dejar admirado a cuantos le conocieron y trataron. Dicen que casi los evangelios de memoria se sabía. Fue austero como su tierra castellana, ¿no? La Castilla, una zona, la meseta árida, ¿no?, austera, con pleno dominio de sí mismo, sin dejar traslucir nunca las muchas preocupaciones que desde que comenzó sus trabajos misioneros embargaban su ánimo, las guardaba en su interior. Una gran virtud esta, ¿no?, de poder guardar los problemas propios y ocuparse de los problemas ajenos. Complejo, difícil, a veces nos cuesta, necesitamos el consuelo ajeno, pero bueno, a veces algunos santos nos dan estos ejemplos. Las guardaba en su interior. Luego, por las noches, cuando estaba a solas con nuestro Señor, se enfrentaba con ellas en la presencia de Dios. O sea, esos problemas los ponía en presencia de Dios.
Su semblante reflejaba serenidad y alegría. Igual que Francisco, ¿no? Una de las características de Francisco era la alegría, pero no una alegría superficial, la alegría que brota del alma que está colmada por Dios. Por los caminos hablaba con sus compañeros de viaje, y en los poblados cantaba con voz sonora y bien timbrada, como si no tuviera problemas de ninguna clase. Acá dice hablaba con sus compañeros, y por la noche hablaba con Dios. Se dice que el lema, ¿no?, de los dominicos es hablar con Dios y de Dios. Sobre una naturaleza tan rica actuó la gracia divina. Acá, ¿no?, la gran enseñanza de su discípulo, de su hijo, Santo Tomás, ¿no?, que nos enseña a ver la naturaleza y la gracia, la razón y la fe. Sobre esa naturaleza humana tan rica, actuó y la gracia sacó su provecho, ¿no?, elevando, perfeccionando y sobrenaturalizando todas aquellas prendas humanas. Analizando la vida de Santo Domingo, parece como si su santidad personal, derivada por supuesto de la gracia divina, se hubiese nutrido sobre todo de la fe teologal. O sea, en los santos se van desarrollando todas las virtudes, ¿no?, pero a veces como que se puede encontrar alguna que es la principal en base a la cual van actuando las otras. Y manifestado principalmente en forma de generosidad, fe, convicción y adhesión a estas tres verdades: la existencia de Dios, creador universal y providente, la realidad de un plan divino sobrenatural del que forman parte las criaturas humanas, la encarnación de Cristo, su magisterio y redención, la institución de la Iglesia como empresa de salvación de los hombres mediante su doctrina, sacramento y leyes positivas. Existencia de Dios, Dios manifestado en Cristo y Cristo presente en su Iglesia. Ya no tenemos a Domingo, nos dice el autor, pero queda la orden, buen espejo de quien quiera conocer siquiera alguna de las cualidades del santo. ¿Por qué? Porque en el texto nos decía que no han quedado muchos escritos del santo, pero queda su obra. Dice, así como los hijos reflejan la imagen de los padres y podemos conocer algo de los padres, a veces cuando ya no están, a través de los hijos, podemos conocer de Domingo a través de su orden, la orden de los dominicos y todo lo que esta orden ha dado en la historia. Bien, el autor también sale a salvar la situación o a aclarar ciertas imágenes que se han presentado acerca de Domingo. ¿Por qué? Porque Domingo fue un gran predicador de la verdad en medio de todo ese territorio, digamos, contaminado por la herejía, una herejía que Domingo quiso frenar a través de la predicación, una herejía que se fue volviendo también violenta políticamente y que en su momento el Papa Inocencio III terminó, frente al, digamos, el problema que no se solucionaba, llamando al brazo armado de la cristiandad, a la caballería, a la nobleza, a una cruzada contra los albigenses del sur de Francia. O sea, nosotros hablamos de la cruzada contra el Islam la semana pasada, que se llevó adelante en Tierra Santa, o la península ibérica en España tenía su propia cruzada, su reconquista. Hubo también en el ámbito de la cristiandad de Europa occidental esta cruzada contra estas herejías contra los albigenses, que por supuesto tuvieron también su lado negativo, sus hechos de crueldad, también de a veces los caballeros, hubo quienes han sido honorables y otros que buscaban a veces más un interés material o político que propiamente espiritual. Pero siempre en toda empresa humana se mezcla esto, como cuando hablamos también de la conquista de América, están los que señalan todos los aspectos negativos y se olvidan de todo la riqueza y la vida espiritual, teologal, que acompañó a veces esos movimientos. Bien, entonces el autor, esto no se los transcribí ahí, pero bueno, vamos a hacer alguna lectura rápida. Dice en la página 179 de su obra: se ha dicho que el santo fue muy duro con los herejes, que fundó la Inquisición, que como inquisidor en ejercicio se ensañó con los cátaros, que acompañaba a los soldados de Simón de Montfort, que es el que llevó adelante la cruzada en las batallas, enardeciéndolos con sus arengas y soflamas.
Escritores y artistas han explotado el tema de una presunta presencia suya blandiendo un crucifijo de grandes dimensiones en la puerta de Muret, excitando al ardor guerrero de los cruzados. Sobre esta escena se han pintado tablas, se han compuesto cuadros y se ha hecho mucha literatura épica. De estas afirmaciones gratuitas, de estos hechos fantásticos y de estas invenciones literarias y pictóricas, ha resultado una caricatura grotesca, precisamente la que más ha circulado. Santo Domingo martillo de herejes, inquisidor, arengador de soldados. ¿Qué versión más alejada de la realidad histórica y del temperamento y conducta del dulcísimo santo? No fue duro con los herejes, fue piadoso y blando. Sí contribuyó con todas sus fuerzas a la refutación de los horrores cátaros, antes, mientras y después de la cruzada, pero predicando la verdad de la Iglesia, dialogando y debatiendo con los albigenses. Él, tan preocupado, perdón, ahí. Esto es otro texto, no iba a lo que iba a decir. Bien, entonces lo que quería mostrar ahí era cómo a veces se ha deformado la figura de Cid, muy preocupado de combatir la herejía, pero sobre todo su principal arma fue la palabra y fue la predicación. También en estos tiempos, ante este pulular de las herejías, surge el Tribunal de la Santa Inquisición, que muchas veces estuvo en manos de teólogos dominicos, que eran los que se encargaban, bueno, de custodiar la fe y evitar la divulgación y el desarrollo de las herejías. Ahora bien, para poder de contestar a todas estas doctrinas erradas que iban surgiendo y que se iban desarrollando en la cristiandad, era necesario también desarrollar un pensamiento teológico claro, racional, que se alimentara de la fe, también de la razón. En estos tiempos se incorpora toda la obra de Aristóteles a la teología y se desarrolla la escolástica. Y surgen estos eminentes teólogos dominicos que son San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. En las páginas 8 y 9 les dejé también unos textos sobre estos temas. Al respecto de la escolástica, una breve introducción de Rafael Gambran, aquel texto que también cité varias veces, Historia sencilla de la filosofía, un primer acceso para tener un panorama de cómo fue desarrollándose el pensamiento humano, escrito por un autor muy ortodoxo, y dice: el siglo XIII constituye la edad de oro de la escolástica cristiana, estas formas de hacer teología. En él culmina el proceso de maduración que se había operado a través del siglo XII. Es el siglo de las grandes catedrales, volvemos al tema, de las grandes síntesis teológico-filosóficas. Nosotros conocemos la Suma Teológica de Santo Tomás, pero hubo muchas sumas. Es el modo de producir teología de esta época, las grandes sumas. Y conocemos la Suma Teológica de Tomás de Aquino, donde está la Suma contra Gentiles, donde él trata de, sobre todo a partir de la razón, rebatir los errores de los, no tanto en este caso de la Suma contra Gentiles de los herejes, sino de los infieles, del Islam, ¿no? Es el siglo en que la cultura sale del ámbito de las escuelas catedrales para fundar las primeras universidades. Esta es la gran creación, ya la mencioné en la clase anterior, de la Edad Media, la universidad. O sea, cuando dicen que la Edad Media o que la Iglesia es oscurantista, bueno, el saber se desarrolló a partir de las órdenes religiosas, de los grandes teólogos, de los grandes filósofos cristianos, de toda esta obra de cultura y de civilización que se va dando. Y hay un texto del padre Alfredo Sáenz, de la obra sobre la cristiandad, y dice: la universidad es una creación peculiar del medioevo cristiano. Concretamente, las universidades fueron creaciones eclesiásticas, prolongación en cierta manera de las escuelas episcopales. La clase pasada habíamos hablado de las escuelas episcopales y parroquiales, de las que se diferenciaban por el hecho de que dependían no del obispo, sino directamente del papa. Los profesores, en general, de las universidades pertenecían en buena parte a las órdenes religiosas y en general a las órdenes mendicantes estas que van surgiendo.
La universidad constituía un cuerpo libre, sustituido a la jurisdicción civil y dependiente de los tribunales eclesiásticos. A veces recibía el apoyo, sobre todo pecuniario, de alguna figura importante en lo político, alguna persona de la nobleza, de algún rey, pero en general las universidades tenían su vida autónoma, independiente, no existía todavía esta creación del Estado moderno que lo absorbía todo, sino que tenían su vida propia. Eran una corporación, una agremiación de profesores y de alumnos que buscaban simplemente el saber, el conocer. No era tanto como hoy día otorgar un título para salir a tener una profesión que me dé dinero, sino era la ansia por el saber, por el conocer. Y en la cima de todo ese saber, la teología. La historia de las universidades comienza en París. La gran universidad era la de París, ¿no? La Facultad de Teología de París era como la gran luminaria de aquellos tiempos, donde dio cátedra Santo Tomás, por ejemplo. El movimiento de creación de universidades se hizo más intenso a partir de mediados del siglo XIII. Este conglomerado tan heterogéneo de profesores y estudiantes que eran las universidades se entendían gracias a una lengua común, el latín. La cristiandad era una civilización, una república, como dijimos al principio, muy diversa. Cada principado, cada ducado, en Italia había pequeñas repúblicas, tenía sus dialectos, sus formas de expresarse, sus signos, sus modos, incluso sus vestimentas. Era muy diversa, en el buen sentido, ¿no? La cultura medieval. Pero había una fe en común y en los ámbitos del saber una lengua en común. Y en el ámbito litúrgico una lengua en común. O sea que se aunaba la diversidad y la unidad. Y esa lengua era el latín, así como en la cristiandad oriental había sido el griego, era el griego, o también en algunos pueblos habíamos dicho las lenguas eslavas, acá es el latín. Los estudios se distribuían en 4 facultades: teología, derecho, medicinas y artes liberales, ¿no? Recuerdan que hablamos la semana pasada del trivium y el quadrivium. En las 4 facultades, la manera de enseñar era prácticamente la misma. Los profesores, si bien enseñaban a razonar a sus alumnos, concedían gran valor al argumento de autoridad. O sea, era muy importante la autoridad antigua, lo que habían dicho los grandes maestros. Uno cuando lee las sumas de aquellos tiempos dice, como escribió el filósofo, se refiere a Aristóteles, como escribió San Agustín, o sea, siempre las grandes autoridades son tenidas en cuenta, pero a partir de ellos se busca desarrollar el conocimiento. Somos como enanos, decía un escritor de aquellos tiempos, Bernardo de Chartres, sentados sobre las espaldas de gigantes. Así pues, vemos más cosas que los antiguos y más lejanas, pero ello no se debe a la agudeza de nuestra vista, ni a la altura de nuestra talla, sino tan solo a que nos llevan y nos proyectan a lo alto desde su altura gigantesca. O sea, podemos ver un poquito más allá porque estamos a hombros de ellos, no porque somos más que ellos. O sea, un saber que fomentaba la humildad intelectual también, ¿no? Aunque muchas veces, lamentablemente, el conocimiento genera petulancia, soberbia, eso se ve mucho en los ambientes universitarios, sobre todo en los ambientes universitarios de hoy día, a veces están muy contaminados de todo esto, y con una soberbia que, digamos, muy lejos de esta humildad de la que estamos hablando, y que muchas veces esa soberbia es para contradecir los fundamentos de la fe, porque han leído 3 o 4 malos autores y con eso se creen que ya se la saben todas y que el creyente común es un pobre ignorante. Pero bueno, dejemos de lado eso. Volvamos a esta universidad de estos tiempos. El método que se utilizaba incluía 3 momentos. Volvemos al 3, siempre aparece el 3 en la cultura medieval. La lectio, la lectura de un texto de un autor antiguo, luego la quaestio, se lo comentaba, y por último, algo que creo que ahí se practica, jóvenes practican, ¿no? Que es la disputatio, ¿no? Se disputa sobre un tema, se propone un tema y se debate sobre un tema. Se ha dicho muchas veces que la Edad Media era dogmática, imponía, y sí, las grandes verdades se defendían, pero dentro de
esas grandes verdades había un gran abanico, una gran apertura, un gran debate, se proponían grandes cuestiones a grandes. Después eso corre el peligro de desviaciones que ha habido, y el siglo XIV la escolástica va a tener problemas, van a terminar en pequeñas cuestiones rencillas que no hacían a las grandes verdades. Pero todo lo humano siempre tiene ese peligro de deformarse. Teniendo terminado el primer ciclo, el estudiante recibía el grado de bachiller, ¿no? Y eso le permitía poder enseñar. Luego, tras un examen general, venía la licenciatura y lo incorporaba a la corporación de profesores. Por último, el culmen era el doctorado. Nuevamente, ¿qué aparece? 3 grados: el bachiller, el licenciado y el doctorado. Bien. Y entre todas estas figuras eminentes, grandes teólogos, la cima tal vez sea la de Santo Tomás, el que puso la razón al servicio de la fe y supo unir razón y fe y responder a grandes cuestiones. Luego su pensamiento se podrá desarrollar, se pudo enriquecer, vinieron como los enanos que estaban a su sombra y pudieron ver otras cosas. Hoy día hay otras problemáticas que a partir de su filosofía y su teología se pueden ver, analizar, que tal vez en su época no existían y por eso no las pudo ver, pero bueno, es como que dejó la gran base, ¿no? Esta base fundada en la razón y en la fe. Santo Tomás de Aquino sería entonces el gran maestro de la escolástica dominicana, ¿no? El gran discípulo, el gran miembro de la orden dominicana, el que supo incorporar la razón a la fe, la obra de Aristóteles, al viejo agustinismo. Ustedes tienen en las páginas 10 y 11 una breve cita sobre Santo Tomás de Chesterton. Así como hoy cité a una obra de Chesterton sobre San Francisco, Chesterton tiene otro ensayo, que es el referido a Santo Tomás de Aquino. Una pequeña obrita, pero muy rica, que nos introduce en lo que es el tomismo. Y para el tomismo, la filosofía del sentido común, la filosofía que nos dice que las cosas son lo que son y no lo que nuestra mente crea. Las cosas son lo que están ahí, fuera de nosotros, no dentro de nosotros. Que el tomismo sea la filosofía del sentido común es una cosa de sentido común. A Chesterton le gustaba mucho estas paradojas, ¿no? La filosofía de Santo Tomás se levanta sólida y firme, fundada en la convicción común y universal de que los huevos son huevos. Aunque esto, aún quienes aprecian la profundidad metafísica del tomismo en otros temas se sorprenden de que Santo Tomás para nada trate de lo que muchos piensan ser hoy el principal problema metafísico: si se puede probar que es real el acto por el cual percibimos la realidad. A la pregunta, ¿hay algo?, Santo Tomás comienza contestando sí. Si hubiera empezado respondiendo no, esto no hubiera sido el principio, sino el fin. A esto algunos de nosotros llamamos sentido común. Más adelante dice, el Aquinate casi siempre está del lado de la simplicidad y es partidario de la aceptación de las verdades de perogrullo, ¿no? El gran problema luego del pensamiento moderno es justamente querer crear la realidad a partir de la idea y de la razón del hombre, y no la razón adaptarse a partir de lo real. Bien, entonces hablamos de una presentación de Santo Tomás, por supuesto, no voy a dar una clase sobre Santo Tomás, pero una breve referencia a esta figura eminente. Estas universidades que van surgiendo se van llenando con estos maestros que pertenecen a estas órdenes mendicantes de las que hablamos al principio. Los franciscanos también tuvieron sus maestros y desarrollaron otro tipo de teología, tal vez no tan fundada en el realismo, en Aristóteles, sino más fundada en el viejo agustinismo, que se nutría más de la experiencia mística, del conocimiento, de la iluminación interior de Dios en el alma. Y el gran maestro de la vida, de la teología escolástica del siglo XIII, discípulo
o franciscanos, mejor dicho, es San Buenaventura. Por eso en la página 12 les dejé dos párrafos tomados de Rafael Gambra sobre la figura de San Buenaventura. Fíjense, el ascenso del alma a Dios, cómo su teología, sobre todo su filosofía y su teología, se funda más que en el análisis a partir de lo real, ¿no?, de la razón, sino de la experiencia de cómo el alma interiormente va descubriendo a Dios, va ascendiendo por esa luz que Dios le va comunicando al alma, fundándose sobre todo más en el viejo agustinismo. Son corrientes no contrarias, sino complementarias que se dan dentro de nuestra religión católica. Incluso si ustedes recuerdan, ¿no?, San Ignacio en las reglas, en algún momento dice, bueno, nutrirnos tanto de unos teólogos como de otros, ¿no? De los que enardecen el corazón, como también en estos tiempos tan difíciles, en los tiempos de él eran los de la herejía luterana, aquellos que ilustran la razón para poder contestar las herejías de nuestro tiempo. Bien. Esta época tan rica dio también figuras santas y eminentes en el plano de lo político, no solamente en el plano religioso, eclesial, sino que tenemos siempre la Edad Media, la cristiandad produjo reyes santos, hemos hablado de San Vladimir, de San Esteban. Las dos figuras centrales de esta época son San Fernando de Castilla, Fernando III de Castilla en la península ibérica, y San Luis IX, rey de Francia. Que bueno, para eso tendríamos que dar toda otra clase. El padre Alfredo Sáenz en su obra La cristiandad le dedica algunos párrafos, algunas páginas a ellos. En la página 129 dice, dos figuras arquetípicas, ya hablamos de los arquetipos en otras ocasiones, ¿no?, de reyes. San Fernando y San Luis. Tomo algo de San Fernando, lo dejamos al pobre San Luis para otro momento, algo de San Fernando. Es bastante conocida la faceta guerrera de la personalidad de Fernando, ¿no? Él tuvo que llevar adelante también su cruzada en la península ibérica en la reconquista contra el Islam. No lo es tanto por su actuación como gobernante, que últimamente la historia ha ido reconstruyendo, como por lo que él promovió en el orden cultural, en el orden educacional. No solo creó las universidades, o sea, sostuvo las universidades, si bien tenían vida autónoma, pero a veces los reyes colaboraban fuertemente en la fundación de estas universidades, o el pontífice, ¿no? Universidades de Palencia y Salamanca, sino que también se preocupó para que en ellas enseñaran profesores de buenos quilates, ¿no? A semejanza de su primo, San Luis era primo, fue celoso de la administración de la justicia, visitaba personalmente los pueblos de sus estados. O sea, fíjense en dos aspectos: promover la sana doctrina, promover la justicia, ¿no? Dos grandes ideas, dos grandes preocupaciones que guían al gobernante justo. Fue bajo su reinado que España se cubrió bajo el manto espléndido de sus catedrales góticas, Burgos, Toledo, León, Osma, Palencia. El mismo rey impulsaba las obras y al mismo tiempo volcaba en ellas sus tesoros y alentaba a los artistas en su emprendimiento. O sea, esto también es muy importante, el mecenazgo, el promover el arte, la belleza, porque hoy hablábamos de los signos, ¿no? Los signos, las obras de arte, la belleza que acompañaba todo esto, también es una escalera por la cual ascendemos hacia lo divino. Bien, y bueno, ya que estamos hablando de catedrales, es el gran estilo de esta época, siglos XIII, XIV, es el gótico. La semana pasada nos referimos al románico, esas catedrales firmes en la tierra, ¿no?, que hacían sólidas, macizas, no podían tener gran elevación porque la arquitectura de la época no lo permitía, pero sí eran signos de una fe muy sólida. Estas, con algunos progresos que se dan en la arquitectura, el arco ojival,
el arbotante que sostenía los muros, permite elevar los muros hacia los cielos, digamos, parecen que se pierden hacia las alturas, y permite mayores aperturas, y en esas aperturas estos vitrós que permitían el ingreso de la luz, todo un signo, ¿no? La luz, la elevación, elevarse hacia lo alto y recibir esa luz que viene de lo alto a través de estos vitrós que también recreaban las escenas bíblicas, las vidas de santos. Hablamos la semana pasada de una cultura muy marcada por lo escriturístico, por la santidad. Bien. Yo les dejé también en el material una breve referencia a las catedrales góticas. ¿En qué página les dejé las catedrales góticas? En las dos últimas, en la 13 y la 14. Incluso les puse una imagen, ¿no? Para que puedan ver la elevación y los vitrós, la luz. Y les dejé un texto del padre Alfredo Sáenz. Bueno, para ir cerrando, para ir terminando, es una época de una fe firme, sólida, una fe con todos los problemas y las desviaciones propias de los humanos, con pecados, como dice Chesterton, pecados propios de hombres de fe, ¿no? A veces en esa fe tan fuerte genera pecados que no tienen que ver con los pecados de aquellos que tienen una fe débil, ¿no? A veces hay cosas que a nuestra sensibilidad moderna a veces nos pueden lastimar un poco, o a veces se habla de la Inquisición, de la Cruzada, de esta fe recia, ¿no? De que a veces es intolerante, pero es una fe que está fundada muy sólidamente, y por eso estas formas, como se va expresando. Una fe que llega a la inteligencia del hombre, al corazón, pero que también se alimenta de lo que reciben los sentidos, la vista, hablamos de estas vitrós, de esta elevación, el olfato, piensen en el incienso, en la liturgia, la música, el canto gregoriano, todo llevaba en el ser humano a que se desarrollara esta vida interior. Y sobre todo, la acción de la Iglesia a través de sus sacramentales y de sus sacramentos, los sacramentos no de ella, sino de Cristo, ¿no? Pues bien, con esto cierro esta clase, y bueno, habrá muchas cosas, quedan en el tintero, todas las clases quedan, pero bueno, que nos sirva como introducción o aproximación para acercarnos a estos temas. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Si tiene unos minutos, podemos dar lugar a algunas preguntas. Ahí veo que en el chat han puesto algunas, así que vamos a leerla. Dice, excelente como siempre, Javier. Algo sobre los mercedarios, sobre la redención de cautivos. ¿Hubo alguna orden semejante? Bien, acá yo lo tenía acá señalado, y en un momento seguí de largo, pero lo tenía para hacer una referencia, ¿no? En muchas cosas podríamos hablar de las órdenes redentoras, la de los unitarios, los mercedarios, que eran órdenes que rescataban cautivos, ¿no? La orden de Nuestra Señora de la Merced, que justamente se ocupó, piensen ustedes en esos tiempos de conflicto entre la cristiandad y el islam, donde muchos cristianos eran cautivos, en una época en la que se practicaba la cautividad, la esclavitud, a veces había cristianos no fuertes en la fe que podían llegar a perder la fe. Entonces estos héroes cristianos, santos, se ofrecían ellos, muchas veces ofrecían su persona o recolectaban dinero, pero sobre todo también muchas veces se ofrecían ellos para rescatar a estos cautivos del Islam y, bueno, preservar la fe de ellos, ¿no? Y bueno, después la Orden de la Merced tuvo también
como la dominica, como la franciscana, tanta importancia en la evangelización de América, como luego la de los jesuitas, que no corresponden a la época que estamos hablando de nosotros, ¿no? Y la devoción a la Virgen de la Merced se fue difundiendo también por tantos lugares. Tenemos aquí en Buenos Aires, aparte del convento de los dominicos, los franciscanos, la iglesia de la Merced. Y bueno, y sabemos que en la historia patria también jugó un rol tan importante la Virgen de la Merced. Bueno, podríamos hacer muchas referencias a eso, pero bueno, simplemente, gracias por recordarlo, porque no lo había dicho, lo de las órdenes redentoristas, que el padre lo señala en su libro. Yo me aboqué mucho a la orden mendicante y dejé de lado otras cuestiones también importantes. Muy bien. También Eduardo, que ahora creo que está ausente, pero me había dejado una pregunta para que se la lea, que dice que al principio usted mencionó algo de los gremios, y la pregunta es si tenían algún tipo de representatividad ante la autoridad del rey o solo agrupaban a sus miembros. Bueno, fundamentalmente el gremio surge para organizar la vida artesanal de los distintos oficios, ¿no?, de aquellos tiempos. Pero bueno, justamente el siglo XIII es el siglo en el que van surgiendo los antecedentes, digamos, los antecesores de nuestros, digamos, entre comillas, parlamentos modernos, donde aparece representada ante la autoridad real los distintos estamentos de la sociedad. No era, digamos, la representación como hoy día, que en los parlamentos están representados partidos políticos, sino que se agrupaban los tres brazos, generalmente, de la sociedad: el clero, la nobleza, y los miembros de las ciudades, y a veces elegían entre sus representantes más importantes. Muchos de ellos pertenecían a los gremios, al comercio, pasaban a formar parte de esas parlamentos, se llaman en Inglaterra, estados generales en Francia, dietas en Alemania, son como asambleas que, bueno, el rey tiene que consultar, convoca a veces, sobre todo cuando tiene que solicitar alguna ayuda especial en dinero, bueno, que tienen que poner ese dinero para ayudar al rey en alguna empresa, votan esos impuestos que se van haciendo necesarios. U otras cuestiones que se planteen, ¿no? Entonces van surgiendo estas formas de representación ante la autoridad real para, bueno, participar, debatir, no tanto debatir, sino aceptar o no lo que el rey proponga, y bueno, también manifestar lo que sienten sus representados. Formas de representación muy diferentes a las contemporáneas, pero no nos imaginemos una monarquía absoluta donde el rey era absoluto, no lo era todavía, si bien el rey tenía todas estas características, era coronado a través de una ceremonia sacramental, etc. Pero se buscan formas de hacer oír a distintos sectores de la sociedad. Luego, en la modernidad, la monarquía se vuelve mucho más absoluta. Pero bueno, eso es tema de otra historia. Muy bien, muchísimas gracias entonces. A ver. Si hay alguna otra pregunta, es el momento de hacerla. Muy bien, bueno, entonces vamos a ir cerrando. Bueno, desde ya, profesor, agradecerle por su tiempo, su claridad y bueno, también por todos estos apuntes que nos va dejando, que nos sirven, bueno, no sé si tienen copyright, pero nos sirven mucho para luego poder transmitir estos mismos saberes. Así que desde ya, muchísimas gracias, profesor, y los invitamos a hacer la oración para cerrar. A ver, si no me equivoco, esto está por aquí. Pestañas. Aquí. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dios nuestro, que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia, concédenos que no seamos envueltos por las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre atentos en el esplendor de la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.